¿Ya observan la presentación? Ya. Ya, profesor. Bueno, buenas tardes. La clase pasada estuvimos viendo lo que era la clasificación de yacimientos, estuvimos viendo algunas propiedades, empezamos a ver lo que era la ecuación de Darcy. Voy a dar un repaso muy rápido solamente para poderlo entender. Bueno, aquí está. Lo que estuvimos viendo en términos generales fueron los tipos o la clasificación de yacimiento. Ya los vimos por tipo de roca, por el tipo de trampa, también por el fluido que almacenaban, la presión original, el tipo de empuje predominante y de acuerdo al diagrama de presión y temperatura. A partir de ahí, vamos a empezar a ver esta, no la vimos, pero fue el mecanismo de empuje que se tenía. Y este mecanismo de empuje que se tenía se debe básicamente por quién, o está afectado por los componentes que tiene el sistema roca fluidos. Ahora, si pueden observar la gráfica, estamos viendo que en uno de los ejes tenemos la presión de yacimiento o el porcentaje de la presión original, que quiere decir que puede ser una presión normalizada. Y el factor de recuperación, que también puede estar en el porcentaje, ¿no? Ahora, a partir de ahí, si nosotros graficamos esta presión del yacimiento normalizada versus el factor de recuperación, podríamos estar entendiendo cuál es el comportamiento que va a tener dependiendo el tipo de los mecanismos de empuje que se van a tener. Viendo la gráfica, solamente por ver la gráfica, a ver, y con lo que vimos la clase pasada, Moisés Santiago, la línea número 1, ¿por qué tiene ese comportamiento? ¿Me escucha, profesor? Sí. Ok. Bueno, la línea 1 pertenece a la expansión roca en fluidos. Me parece que es por ¿cómo se llama? Es que es un factor de recuperación muy pequeño, se supone declina muy rápido. Es que no encuentro la palabra. Pues como lo puedes con tus palabras. Es por la compresibilidad de la formación, debido a que es muy pequeña, la expansión no, y se comprime muy poco, no sé si tenga que ver con esa parte, Sí, y el factor de recuperación se vuelve mínimo y declina muy rápido. correcto, pero no es de que se comprima muy poco, más bien es de que se expande muy poco al depresionamiento. ¿Qué quiere decir? Que para que esto caiga de esta manera, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber un diferencial de presión. ¿Sí? Este diferencial de presión que estamos viendo cada vez es más grande y está recuperando muy poco. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver y solamente tiene expansión de la roca y del fluido, las compresibilidades tanto del fluido como la compresibilidad de la roca son compresibilidades pequeñas. Entonces, si estas son compresibilidades pequeñas, obviamente lo que va a generar o el cambio de volumen, digamos, de este nivel a este nivel, si esto fuera en un T0 y esto fuera en un T1, este cambio de volumen es muy poco, es muy poco. Entonces, estamos hablando que estos van a tener del orden de 10 a la menos 6 PSI a la menos 1. Son órdenes muy pequeñas, son realmente la expansión que tenemos aquí es muy pobre si lo queremos ver en un sistema como este. Ahora, ¿por qué tenemos este comportamiento y barra fierro en el punto número 2?
Ibarra Fierro. Sí, aquí estoy, profesor. Lo que pasa es que no puedo asistir a la clase pasada. Bueno, no hay problema, pero al final de cuentas ahí se está viendo cómo está y ya lo pudieron haber dicho con lo que expliqué ahorita y con lo que estuvimos viendo la clase pasada, a ver cuál es este comportamiento, Ibarra, que se estaría viendo. Que al disminuir la presión, el factor de recuperación aumenta. Pues porque se ve aquí en la gráfica, pero realmente ese no es el comportamiento físico. Gabriela Flores. Sí, yo lo que podría decir de eso es que la comprensibilidad de la roca eh, no es tan poca como la de la pasada, pero llega a un máximo de un 20 o 21% de recuperación más o menos. Y vemos que la presión del yacimiento baja de manera más o menos algo rápida. O sea, no es tan rápida como la diagonal de la primera, pero tiene la presión baja, pues sí, de manera considerable en un tiempo corto. Pues realmente no, vean el nombre, o sea, eso tiene que ver, pero eso ya está concatenado con el 1. ¿Pero qué está hablando? Expansión de gas disuelto. Jorge Tonatiu. Sí, profe. Pues que va liberando el gas conforme va perdiendo presión. Por eso nuestro factor de recuperación se va incrementando. A ver otra vez. A que conforme nuestro yacimiento va perdiendo presión, el yacimiento va liberando gas. Si nuestro factor de recuperación pues se va aumentando conforme pierde la presión. Sí, pero eso, ¿cómo se relaciona con este mecanismo de empuje? Mm, Entonces, compañero, ¿cómo se relaciona? Y es em, compañera Jessica Aguirre. Sí, disculpe, lo que pasa es que se me estuvo cortando. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cuál que nos expliques cómo se da el comportamiento de la línea 2? Bueno, el 2 es el empuje por gas disuelto, ¿no? Y pues bueno, Correcto. como ya dijeron, es la liberación, pues que se da de gas muy rápida en el yacimiento. Y bueno, esto provoca que se expanda y que el fluido pues sea expulsado, ¿no? El aceite. Es correcto. Muy bien. Bien, lo que está pasando en la 2 es que tenemos también tanto la expansión de la roca y del fluido, será un comportamiento similar al 1, pero algo pasa aquí, que el fluido que está liberando este gas, y que este gas vamos a tenerlo hasta una saturación crítica para que se mueva, va a poder llegar, ¿vale?, a un momento tal que se pudiera liberar, ¿ok? Pero antes de esa liberación, si nosotros recordamos el comportamiento del BO,
el factor de volumen, lo tenemos de esta forma, ¿no? Y luego cae. Nosotros en este punto tenemos pura expansión de líquido gracias al volumen del gas que está disuelto, es decir, está cambiando en su volumen, más no está liberando gas porque aquí todavía tenemos la PV. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, pues estamos expandiendo el líquido gracias al gas que está disuelto. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos mecanismos de empuje. Tenemos la roca y el fluido y tenemos el gas disuelto. Entonces, esto es lo que tenemos en este punto. Estamos ya aumentando el factor de recuperación. Ahora, tenemos un tercer mecanismo, que es la expansión del casquete de gas. Lara Madrid, Johan. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, en esta gráfica, por lo que comprendo, igual mm, la comprensión eh, disminuye. mm, No, de la gráfica que puedes visualizar. pues se ve que con un factor de recuperación medio, mm, llegamos a la presión del yacimiento con un factor de recuperación intermedio. Y ahora, ¿a causa de qué? Debido a la ¿A causa de qué es lo que se da este comportamiento? Profe, Chávez, ¿puedo hablar? ¿Quién, perdón? Chávez. Ok, Francisco. Pues bueno, tenemos un casquete de gas, el cual debe de ser considerablemente espeso, bueno, debe tener un espesor considerable. Y por lo mismo de que el gas tiende a expandirse, cuando estamos produciendo aceite, ese gas como que va empujando al aceite. Es correcto, y eso lo vimos la clase pasada y hasta les puse el ejercicio de la botella. Cuando este casquete, es decir, este gas, ya se liberó y estamos por debajo de la presión de saturación, ya empezamos a tener saturación crítica para que exista el movimiento, vamos a generar el casquete de gas. Y en el casquete de gas, lo que vamos a tener siempre es un empuje por parte de este casquete sobre el seno que tenemos de aceite. Entonces, este es un mecanismo de empuje que nos va a ayudar ¿para qué? Para mantener la presión o el diferencial de presión que vamos a generar por la extracción de este hidrocarburo en la parte de aceite, obviamente también lo que tenemos en el gas. A partir de ahí es que podemos empezar a incrementar el factor de recuperación. Si se dan cuenta, las pendientes que tenemos en los diferentes mecanismos van cambiando. Obviamente en este razón es más rápida la relación de cambio en la 1 por el tipo de compresibilidades que se tienen. En la 2 empieza a ser menor la pendiente, en la 3 obviamente también cambia. Y luego si nosotros nos vamos a otro mecanismo, pues también va a cambiar. Por ejemplo, es el caso del 4. En el caso de 4, que tenemos que es empuje hidráulico, Eduardo Bello, si nos explicas por qué se da este comportamiento en el caso número 4. Eduardo.
Sí, pero podría ser por un empuje del acuífero, ya que pues, Sí, pero ¿por qué se está dando? pues vemos que cae la presión del yacimiento y hay un mejor factor de recuperación. Correcto. Al final, si este fuera el yacimiento, voy a ponerlo de este lado, ¿qué pasa? Tenemos el casquete de gas, tenemos el seno de aceite o la parte del aceite, y tenemos también lo que va a ser el acuífero. Este acuífero, al estar sometido a un esfuerzo confinante y también un esfuerzo que tenemos aquí en relación a lo que soporta el avance, la presión netamente del yacimiento, este acuífero solamente va a empezar a intrusionar por la expansión y vaciamiento a razón de cambio de lo que tengamos en este sistema aceite-gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo empiezo a disminuir presión o volumen dentro de este parte del yacimiento, el acuífero va a intrusionar y al estar intrusionando, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a mantenerme presión. Hay acuíferos muy potentes que me relacionan casi el factor de reemplazo al 100%, entonces no abate la presión, y si no abate la presión, vamos a tener un incremento en el factor de recuperación. Si abate, pero obviamente va batiendo de forma diferencial a cuando nosotros solamente tenemos expansiones de la roca, del fluido o del gas disuelto o propiamente del casquete de gas, pues esto va a incrementar. Entonces aquí podemos ver que cuando no decrece la presión y seguimos con el esquema de explotación, pues obviamente, ¿qué pasa? Tenemos un mayor factor de recuperación. Esto hay que tenerlo en mente, ¿por qué? Porque pareciera que si yo mantengo siempre la energía del yacimiento, voy a aumentar el factor de recuperación, y sí es correcto, pero para poder mantener la energía en el yacimiento tenemos dos formas de hacerlo. Una que sea de forma natural por un acuífero que sea muy potente, o bien por una inyección de qué, pues en este caso, y lo relacionamos con el agua, pues tendría que ser una inyección de agua en el acuífero. Obviamente también podríamos tener mantenimiento de presión en el casquete, y eso está dándose para la recuperación secundaria, que es mantenimiento de presión. Y por último, si nosotros tenemos drene gravitacional, ¿cómo es que explicamos este drene? Montserrat, Erika. ¿Sí? Sí, pero para que se dé el mecanismo de drene gravitacional, ¿a qué refiere? María Luisa Cruz. Pues, estuve pensándolo y quiero decir algo, pero no estoy segura. Adelante, te escuchamos. Es que creo que lo que hace es que la diferencia de gravedad los empuja, pero no sé si tenga que ver con las densidades o algo así. Es correcto, las densidades se los dije en la clase pasada. Si nosotros tenemos el yacimiento, donde al final empiezan a generarse, por ejemplo, las burbujas de gas, tenemos que llegan a una saturación crítica, tenemos también aquí aceite, y todos estos tienen diferentes densidades entre cada una de estas partes, pues se van a presentar acomodos como el que estamos dibujando de esta forma. El acomodo de los fluidos dentro del yacimiento es muy lento, pero este acomodo
y este mecanismo que tiene por estar migrando los fluidos por sus densidades va a tener un acomodo tal que nos va a coadyuvar a que a poder tener un mecanismo de empuje muy, muy eficiente. Y obviamente esto está presente también con quién, con todos los anteriores. Este mecanismo es el que pudiéramos decir que es el que tiene el acomodo de los fluidos y este nos permite tener mayor factor de recuperación combinado con los anteriores. Sin embargo, para que exista el drene gravitacional, va a ser un drene muy lento porque depende de propiedades intrínsecas a la roca y al fluido. Bueno. También estuvimos viendo los tipos de yacimientos. Dentro de los tipos de yacimientos, pues aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Este núcleo que, por ejemplo, que se tiene de este lado, pues es una caliza que se tiene del caso de Acal. Este que se tiene de esta forma, que se ve también blanco, es un yacimiento carbonatado naturalmente fracturado que corresponde a Q. Y podemos ver aquí que tenemos búbulos, en algún momento de fracturas. Entonces podríamos hablar de porosidad primaria, que sería la matriz, que podría ser esta la matriz. Esta es la matriz. Estas son las fracturas. Estos son los que podríamos ver como búbulos que tendríamos por disolución. Tendríamos un sistema de un comportamiento, bueno, de un yacimiento naturalmente fracturado. Estuvimos viendo aquí por el tipo de la roca. Aquí estábamos viendo, por ejemplo, lo que son igual las fracturas, la matriz como tal, los búbulos, el tipo de porosidad, para que vean. A las trampas ya estuvimos hablando la vez pasada, ¿no? Cuando están en contacto, pues aquí tenemos una falla que estaba haciendo un sello y podíamos tenerlos que, pues como no concordantes estas estructuras, y al final de cuentas, ¿qué pasaba? Que teníamos los yacimientos, si quiere verlo de esta forma. Teníamos, pues obviamente, por el tipo de los fluidos, por la presión que se tenía dentro del yacimiento, y obviamente por el empuje predominante que podía ser combinado, o siempre está combinado. Obviamente aquí tenemos que si esta es la roca y tenemos los fluidos, en este caso, por ejemplo, agua, y después de un depresionamiento crece esto, pues tiene un empuje donde va a empezar aquí a migrar este hidrocarburo que se encuentra dentro de la garganta coral. Obviamente esto estamos hablando que son compresibilidades o expansiones muy pequeñitas. Ya estamos viendo lo del gas disuelto otra vez. Estamos viendo lo de la expansión del casquete, la segregación gravitacional que le estaba pudiendo dibujar cuando el gas se va estructuralmente hacia arriba por las densidades, y obviamente el aceite, por ser más pesado, si lo queremos ver, se va hacia la parte inferior, y este acomodo pues va a dar una mejor eficiencia para la recuperación, ¿no? Pero es muy lento. El empuje hidráulico, que es lo que estaba diciendo, si tenemos nosotros un abatimiento en la presión, obviamente esto está confinado, tiene un esfuerzo para tener una expansión, obviamente también por el vaciamiento que se va dando, y puede ir intrusionando. Ya vimos todos los diagramas de fase, ya vimos el resumen, entonces, pues esto ya también vimos algunas de las propiedades generales que conllevan el tipo que se tiene respecto a los nomogramas o las curvas que se tienen para cada uno de estos tipos de yacimientos por las curvas de presión, volumen y temperatura. Este era cómo se veían los tipos de yacimientos de manera general, cómo se pueden observar en un nomograma todas las condiciones que se tienen presentes. Vimos el término de porosidad, vimos también cómo se calculaba la porosidad máxima, y entonces a partir de esta porosidad máxima podríamos empezar a disminuirla si nosotros empezamos a bascular o empezamos a usar las capas que se tienen respecto del horizonte de donde tenemos al inicio la porosidad, ¿no? Esto va cambiando. Ahí estamos viendo otra vez los ejemplos de porosidad, donde veíamos cuál era la información de esta. Y obviamente, pues aquí se pueden ver un sistema tanto matricial como un sistema matriz fracturas y un sistema matriz fracturas búbulos, ¿no? En este caso tenemos un sistema matriz fractura búbulos. Pregunta Ludwig, ¿qué son los búbulos?
Bueno, no sé si me escuche. Sí, correcto. Sí, pues no estoy seguro, supongo que debe ser algún tipo de, ah, no sé, algo que pertenezca a a lo que es esto de la porosidad, como huequitos chiquitos, más pequeños. No. De León Vázquez. De León Vázquez. De la Peña Pérez José Alberto. Los búbulos podrían ser estas como burbujas que se quedan dentro de la formación y se forma un espacio. Estas que estoy señalando. Sí, Ok. ¿Y estas por qué se dan? eso no sabría decirle por qué se da. Podría ser porque, no lo sé, al momento de que se fueron acomodando los sedimentos. No es posterior a la identificación. Leslie Vanessa. Leslie Vanessa. ¿Estás con nosotros, Leslie? Leslie. Bueno, María Fernanda Escobar. Bueno, no sé si no sé si sé bien lo que voy a decir, pero yo siento que son espacios de aire que se quedaron, que había dentro de la matriz o algo así. No, sí llevaron geología, ¿verdad? En las anteriores. Y vieron que la parte de los carbonatos después de la litificación pueden tener procesos de reemplazamiento o también tienen Oh, procesos de disolución, sí, ¿cierto? sí, sí. Cuando ustedes tienen procesos de disolución, como en este caso, van a generar esta matriz, esta porosidad secundaria. Esta porosidad secundaria, que es por disolución, es la que se denominan en términos de búbulos. Estas porosidades, mientras no sean rellenadas, va a quedar realmente en la disolución, pero también pueden ser rellenadas, ¿no? Esos son los búbulos. Los búbulos son porosidades en la parte secundaria, si lo queremos ver por disolución. Profe, y una pregunta, bueno, es que ahorita que me preguntó, investigué un poco y encontré que decían que son que no están conectados, que son algo así como aislados. No sé si sí No, sea así. no es verdad. Tienes porosidad que está conectada y también porosidad que no está conectada, pero los búbulos no se puede generalizar que estén o no estén conectados. Lo que el búbulo hace es aumentar la porosidad, y si estamos aumentando la porosidad y las gargantas de poro van a ser de este tamaño dentro del yacimiento, vamos a aumentar indirectamente también que la permeabilidad. La alta permeabilidad que se tiene hoy en día en los yacimientos naturalmente fracturados en el sur de México se tiene gracias a a la porosidad secundaria y terciaria, a tanto a las fracturas como al sistema bubular, porque aquí es donde se ha depositado también todo el hidrocarburo, y estos búbulos también están conectados por redes de fractura o también alimentan necesariamente a la matriz, o la matriz alimenta a los búbulos. Sí, ok, entendí. Gracias. Ahora, dentro de la parte de los sistemas porosos, aquí hay diferentes imágenes que son necesariamente casos de Q, en donde estamos viendo el Cretácico superior, el Cretácico medio y el Cretácico inferior. En estas imágenes, ¿qué se puede ver, compañeros? ¿Qué ven a simple vista? Son láminas delgadas que se llevaron a microscopio,
se puso un tinte y se empezaron a ver a través de ellos. Es la porosidad. Se tiene aquí que porosidad pudiera ser, ¿qué más? Canales conectados. Canales conectados, también, ¿qué más? ¿Fracturas? Obviamente fracturas o canales conectados, ya lo dijeron. Pero al comparar todas estas imágenes, ¿qué más van a ver aparte de eso que están diciendo? Aceite, permeabilidad. la parte fluorescente. Todo lo que vean ustedes, si ustedes fueran a hacer un análisis ahorita de esas imágenes, ¿qué podrían decir viendo? Ya dijeron que hay porosidad, que hay canales, que hay fracturas, pero ¿qué más? La permeabilidad. Pues bueno, ahí no se ve la permeabilidad, pero puedes ver que tienes canales que están conectados y asumes que va a haber permeabilidad. Pero, ¿qué más ves? El hidrocarburo también ya. No, aquí no se ve el hidrocarburo. Si yo comparo las que son de Cretácico superior respecto de Cretácico superior, Cedeño, Parra. Bueno, no sé, a mí se me ocurre por lo que ahorita está mencionando, que en el Cretácico superior y en el Cretácico medio tenemos presencia de canales conectados, fracturas e incluso estos como espacios vacíos que se alcanzan a ver en la imagen, en la primera imagen del Cretácico superior, pues podrían ser búbulos, ¿no? Como pequeños espacios huecos que no están interconectados, pero que pudieron ser por porosidad no efectiva o bien por una disolución de la roca, y que conforme va descendiendo al Cretácico medio, ya estos canales como que empiezan a ser menos abundantes, ya no hay tantos, y en el Cretácico inferior ya de plano no hay ese tipo de porosidad secundaria. Bueno, es una cosa bastante interesante, les voy a decir. Lo que se puede ver, como ya nos lo dijo el compañero ahorita, es también la calidad de la roca. La calidad de roca en términos del sistema poroso, todos los que están en el Cretácico inferior, si viéramos esto como un yacimiento, como un anticlinal, esta es la parte superior, esta es la parte media y esta es la parte del yacimiento, podríamos decir que tenemos las mejores calidades de roca en esta fracción superior. En la fracción superior, que sería esto, tendríamos las mejores calidades de roca. Entonces, si tenemos las mejores calidades en la parte superior, esperaríamos en estos puntos, si terminamos pozos aquí, diferentes productividades que si los terminamos acá. Porque ya dijeron, hay un término, aquí no se ve, pero es indirecto a la permeabilidad, este sistema poroso. Obviamente aquí lo que estamos viendo solamente por las láminas es que es mejor calidad de roca o que tiene mayor cantidad de poros. Aquí no podemos decir que están conectados o no, porque este corte, acuérdense que solamente es de una cara, pero esto si lo hiciéramos en un cubo, es como si alargáramos esto, ¿sí? Y este hueco pudiera caminar por acá, y luego aquí interconectarse con fracturas, porque eso acuérdense que viene de un núcleo. Entonces, bueno, pues aquí a simple vista se pueden empezar a ver esas condiciones, porosidades, pero también calidad de roca, solamente con esto, ¿no? Pero bueno. Ahora, aquí cuando hablan de porosidad efectiva de la roca, pues a ojo es muy difícil poderla estar estableciendo. Se pueden ver que aquí se tienen diferentes núcleos, obviamente, son casos reales que se tienen al microscopio, aquí a 500 micras, donde podemos ver, obviamente, también se les pasó una fluorescencia. ¿Para qué? Para ver cuáles son los poros conectados. A puro ojo, lo que se pinta se pudiera ver y dirían, ok, aquí tenemos un sistema matricial, un sistema microfracturado, tenemos por aquí en algún momento algunos temas de disolución, si lo quisieran ver, fracturitas, pero no sé si está conectado o no. Y para eso se corre, pues obviamente, esto. Y aquí entonces podemos ver toda la porosidad efectiva que tenemos de la roca. Ahora sí estamos viendo todos los poros que pudieran en esta cara o en este corte de lámina delgada estar conectados. Y entonces podemos ya también empezar a ver de cómo clasificar estos tipos de roca.
Esto ya lo vimos que fue la parte de la porosidad en el arreglo máximo. Esta fue la parte de la tarea, ¿correcto? Yo apenas ahorita les mandé lo que era la inferencia de la compresibilidad, solamente la lectura, pero ya vi que me mandaron algunos o muy pocos la tarea al correo de trejo-julio@hotmail, que ahí es donde las estoy empezando a contabilizar. Y si alguien nos puede platicar qué es la presión de poro. Es la presión a la cual están confinados los fluidos dentro del poro. Correcto. Pues vamos a decir que la presión del poro es la presión, como dice el compañero, donde se encuentran confinados los fluidos, lo quieren ver dentro de un espacio poroso. Ese espacio poroso que nosotros estamos denominando yacimiento, pues va a generar ¿qué? Pues que se tenga esta presión. Obviamente esta presión está también ligada, obviamente, a todo el proceso que se tuvo para que se pudiera almacenar en el yacimiento ese hidrocarburo que está contenido en las gargantas porales. Y pues bueno, es como sea, ¿qué es el esfuerzo de sobrecarga? Encontré que era la presión que ejercía la presión o el esfuerzo que ejercía el peso de la roca más los fluidos que se encuentran contenidos en ella a determinada profundidad. Correcto, es la carga litostática y la carga de los fluidos que está por encima de un estrato de análisis, es decir, si este fuera el estrato que estamos estudiando, todo lo que están por arriba, tanto el peso litostático, es decir, lo de la roca más sus fluidos, es lo que está ejerciendo este esfuerzo sobre este punto, que es el coeficiente de Biot. Yo encontré que es el parámetro que describe la relación entre la consistencia de la roca multiporosa y la consistencia de la matriz. Es correcto, nos va a hablar también de una relación de cambio, de lo que tenemos del volumen total, ¿okay? De todo lo que tenemos, también los medios secundarios o primarios, que puede ser la matriz o el medio secundario, nos va a relacionar esto. Y la ecuación de Terzaghi, pues esta es la ecuación de Terzaghi al final de cuentas. Obviamente esta ecuación de Terzaghi nos va a relacionar el cambio de qué? Del esfuerzo efectivo en relación a la disminución de la presión de poro. Esta era la tarea. ¿Quién nos puede decir cómo se deducía? Luis Hernández. Bueno, a partir de la fórmula para sacar la porosidad, que sería igual al volumen de poros entre el volumen total de la roca, y de ahí se despejaba el volumen total y se derivaba. Ok, Y ya, si quieres compartirnos, ok, pues solo déjeme. dar lo que hiciste en la tarea. Nada más pide Espérame. para que la abras. Sí, solo déjeme abrir la tarea. ¿Ya se ve?
Ya. ¿Sí lo ven, compañero? Compañeros. Ok, adelante, compañero. Bueno, como les decía, bueno, sabiendo la fórmula para calcular la porosidad, que es el paso 1, se despejaba el volumen total, perdón, y se procedía a derivar. Y al obtenido se sustituía en la, ¿cómo se llama? En la igualdad. Se sustituía la derivada y se simplificaban términos. Y ya simplificando términos, pues ya quedaba que era 1 sobre la porosidad entre el diferencial de porosidad entre el diferencial de poros. Compañeros, ¿todo el mundo le entendió lo siguió? ¿Tienen dudas? No, profe, no hay dudas. Ok, bueno, porque es tema para el examen, pero bueno, entonces vamos a seguir. ¿Quieres cerrar, compañero? Estuvimos viendo lo que era la compactación del medio, esta relación de cambios. Estuvimos viendo la parte del esfuerzo efectivo. Okay. Estuvimos viendo las unidades que estaban en la parte de la compresibilidad. Vimos esta imagen de cuál era la disminución de volumen. Algo que se me pasó a decirles aquí, este es un modelo que se llama Sugar Cube Model. Este modelo, que es el modelo de Sugar Cube Model, es el modelo de Warren y Root. Pero algo interesante, que Warren y Root no fue quien desarrolla por primera vez este modelo, sino fue una ingeniera rusa de apellido Streltsova. El problema de Streltsova es que no lo publicó en inglés y la difusión que tuvo fue en ruso, entonces se le atañe la generación a Warren y Root, pero realmente quien desarrolló por primera vez fue una ingeniera rusa, ¿no? Es el término de la tarea, cómo se tenía que resolver, como ya nos dijo su compañero. Al final todo parte a partir de la expresión que tenemos de porosidad, y estas relaciones pues se van a sustituir, luego se hace la derivada, se hace una derivada de esta forma, que es U entre B, donde la fórmula dice que es la derivada del primero por el segundo, menos lo que tenemos aquí, que es el segundo por la derivada del primero, entre el segundo al cuadrado, y obviamente si esto lo empezamos a plantear conforme a la expresión, pues nos queda de esta forma, ¿no? Ya de aquí solamente se empiezan a hacer sustituciones, se llega a esta expresión. Estuvimos viendo el término de la compresibilidad de la formación, y obviamente aquí podemos ver el sistema poroso, ¿no? Aquí, compañeros, Enrique de Jesús Mora, ¿qué podemos ver con las imágenes que tenemos aquí, compañero? Que en las primeras imágenes pues está más compactada la roca. Ok, y si está más compactada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa, compañeros, si es más compacta la roca? Mm, ¿Puedo decir algo, profe? Que encontré. Adelante. Bueno, va con relación a lo de la tarea. Yo encontré, bueno, como estoy viendo ahí, donde está menos, donde está lo de la compactación, donde está, bueno, no recuerdo cuál es el signito, pero cuando es igual a 0, encontré que la roca es sólida y pues no,
pues no hay poros como tal y la, ¿cómo se llama? La eficiencia de la presión de poro, pues no hay tampoco. Bueno, lo que encontré, no sé si por ahí vaya. Sí, esto que tú dices es esa relación al coeficiente de Biot. ¿Qué quiere decir cuando el coeficiente de Biot, que es el alfa, es igual a 0 o tiende a 0? Quisiera decir que la relación que vamos a tener de cambio respecto a un esfuerzo, todas las direcciones que tengamos con este núcleo, no va a tener una deformación como tal, y entonces tendríamos un sólido que no sufre deformación ante ningún esfuerzo. Si ya no tiene una deformación como tal, es que está soportando esto y ya no tendría compresibilidad. Realmente que eso en el medio natural no existe, pero eso es lo que diría si estamos en la parte del coeficiente de Biot es igual a 0, ¿no? Tendiente a 0. Pero ahí en la imagen que tenemos en este caso, que son núcleos reales, estamos viendo lo que ya vimos en la primera imagen que estábamos hablando de competencia o la calidad de roca. Nos decía su compañero que aquí se ve más compacto. En efecto, aquí se ve más compacto y lo podemos ver como dice la gráfica, que la compresibilidad de la matriz es muy semejante a que la compresibilidad de la formación. Y en este caso la compresibilidad de la formación es proporcionalmente o es casi igual a la compresibilidad del poro secundario. ¿Se dan cuenta qué hay aquí? ¿Qué es esto? Núbulos, ¿no? Son núbulos, son disoluciones muy grandes, son súper yacimientos que van a tener permeabilidades altísimas. Por aquí hay una. Tiene alta permeabilidad. Obviamente aquí va de más a menos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos de acá no es que no tengan permeabilidad, simplemente son calidades de roca mucho menor. Y yo empezar a ver pues los mejores pozos productores van a estar en esta zona. Porque tienen mayor capacidad de flujo. Simplemente por tener altas permeabilidades. Pero bueno, eso es lo que se puede ver aquí. Obviamente cuando relacionan que la compresibilidad de la formación es semejante a la compresibilidad de la matriz, ¿qué quiere decir? Que en su mayoría es puro matricial, que no existe casi nada de fracturamiento o las fracturas no pintan respecto del término global de la compresibilidad de la formación. Pero en el TR6 o TR5 está altamente influenciada por la compresibilidad de los poros secundarios. Y entonces ese sería el caso, por ejemplo, de estos núcleos, ¿no? De lo que teníamos aquí en el Q84D, que es este, o de este. Estos que tienen alta compresibilidad o alto volumen de relación en compresibilidad. ¿Qué pasa? Pues sería como el ejemplo que estuviéramos viendo el TR5, TR6. En cambio, por ejemplo, el TR1 y TR2 sería como el comportamiento que ya tiene el PACAL 1 o propiamente el K97, ¿no? Yo les decía que después de las 2000 libras de esfuerzo efectivo, pudiéramos estar hablando que ya se tiene un medio equivalente a solamente matricial, es decir, que las porosidades secundarias que fueron, en este caso, cerradas por un esfuerzo vertical, se han modificado de tal suerte que ya podría estar en contacto como si fuera un sistema pseudomatricial. Estuvimos hablando también de la parte de permeabilidad, estuvimos viendo el experimento de Darcy, estamos hablando de lo que era la permeabilidad absoluta, vimos cuál era la ecuación de afluencia. En la ecuación de afluencia vimos estos términos, estuvimos viendo los términos globales del sistema de unidades que se presentaban, vimos la permeabilidad que equivalía en términos absolutos, cómo se podía obtener el flujo lineal a partir de la expresión de afluencia, cómo teníamos la resolución de la ecuación de afluencia en un sistema radial, un flujo radial, y a partir de ahí obtuvimos que teníamos esta constante, y esta constante era ¿para qué? Para hacer una transformación de unidades, porque esta expresión ya estaba dada en unidades de campo, pero de origen las teníamos en unidades de Darcy.
Dentro de eso, la tarea fue cómo poder obtener la constante. Entonces, dicho lo anterior y también como su compañero, pues vamos a ver que nos presente Liza Charlene. Liza Charlene Barroso. Profesor, ¿Nos puedes proyectar esta parte de la tarea? creo que sí. ¿Dónde puedo? ¿En qué es que no me aparecen como los botones para proyectarla? Solamente en la opción donde tenemos las ventanas de inicial, ahí puedes ponerle compartir. Sí, es que solo me aparecen como los botones en blanco, no veo como el símbolo de la pantalla ni nada. Alguien que tenga habilitado, que los pueda ver. Mira, ya estás como presentador, entonces ya podemos ver tu tarea. Ya te puse como presentador. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, sí se ve, pero si no las presentas. Si no las explicas, compañera. Te escuchamos, compañera. Liza. Profe, creo que mi compañera está teniendo problemas de conexión. Porque dice que está hablando y no se le escucha. De hecho, tiene apagado su micrófono. Ah, ok, dice que va a volver a entrar. Telma Sandoval. Sí, profe. Explicas o nos compartes tu tarea, por favor. Sí, deme un momento. No me permite compartir porque entré como invitado. Me pide que descargue la aplicación, pero si me deja lo puedo explicar, pues, diciéndolo. Ahora vamos a ser más difícil, pero bueno, ahorita vamos con algún compañero. Nadia Gómez.
compañera Nadia. Profe, yo me... Sí. Ya estás como presentadora, Nadia. Ah, claro. Pero, bueno, mi tarea está... No, no está bien. Es que no... bueno, lo hice de otra forma, pero yo digo que no está bien. Pues no importa, preséntala y la vemos y aquí vemos si está bien o cuál es lo que hay que corregir. Ok. Sí. Sí. Vamos. ¿Ya me escucha? Ya te escuchamos. Ah, ok. Pues lo que yo hice fue que había agarrado un problema con estos valores y después despejé la constante y ya fue como me salió, pero no creo que esté bien. No, porque esa no era la tarea. De hecho, no necesitas poner valores para obtener. A ver, si quieres, bájale nada más. No, a la siguiente página. Y no, pero esa no es hacer, está haciendo un ejercicio. Al final de cuentas no necesitamos tener los valores, porque al final lo que podemos obtener aquí es saber cuál es la relación que tenemos directa, por ejemplo, en permeabilidad de Darcis a milidarcis. Obviamente nada más necesitamos un multiplicador de 1000. En el caso, por ejemplo, del área que es de centímetros, en el caso a pies, diferenciales de presión que podemos tener. PSI, la viscosidad no cambia porque es en WASP. Los radios pues los tenemos de centímetros a pies. Entonces no necesitamos valores. ¿Quieres ciérrala para que alguien que guste exponer la tarea? Si gusta yo, profe. Adelante, compañero. ¿Quién eres? Luis Cedeño, para darte Sí. los permisos. Solo, permítame, déjeme la busco. Y Sí, la ya comparto. tenemos permisos de ser presentador. Sí. Un momento, nada más en lo que la busco rápido. En lo que está ahí el compañero, en verdad es importante, ingenieros, que las tareas sí las puedan analizar. Les voy a decir por qué. Porque el examen son problemas y al final lo que necesitamos es analizar las deducciones para poder resolver los problemas. Listo, ahí ya se ve la pantalla. Ya se ve bien. Ok. Bueno, pues no sé si esté bien.
pero yo lo que hice fue partir de la ecuación que nos mostró en una diapositiva anterior, Ajá. que describe el flujo radial en un yacimiento de aceite, que es esta que se muestra. Y aquí lo que hice fue ponerle unidades de Darcy, Es centímetro correcto. cúbico sobre segundo, Darcy. Y a partir de esta ecuación, lo que yo hice fue nada más hacer cambios de unidades, Correcto. Ahí del si quieres, sistema de Darcy a detente unidades de campo. sí, ahí si quieres detente tantito. Eso está muy Sí. clara. Eso que acaba de decirnos ahorita Luis es lo que se tenía que hacer en la tarea, por eso les digo que no necesitan valores. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que entender es que viene de unidades de Darcy y había que pasarlas a unidades de campo. Lo que va a hacer ahorita, o que me va a explicar Luis, son constantes o equivalencias o transformación de unidades. Es todo lo que tenían que hacer. Lastimosamente, en el primer examen o en el primer parcial, la mayoría de ustedes se va a equivocar por la transformación de unidades como tal. Entonces, adelante, compañero. Ok, pues partiendo de esta solución, ahora sí voy con las equivalencias o los factores de conversión. Bueno, aquí expliqué que para llegar a las unidades de campo, pues se debe multiplicar esta expresión por una constante, a la cual yo denominé C. Correcto. Y las unidades que buscamos, pues son barriles sobre día, milidarcis, pies, los PSIs, los centipoas y pies en el radio de drene y el radio del pozo. Aquí enlisté los factores de conversión que hoy iba a utilizar. Muchos pues nada más hice la multiplicación en la calculadora para que fuera más rápido y no fuera tan largo el procedimiento que iba a hacer. Sí, Y aquí puse, aquí detente tantito, compañero. Si se dan cuenta de lo que nos está haciendo Luis, él determinó primero sacar todas estas constantes o estas equivalencias, donde decía cuánto equivale un pie, a cuánto equivale un barril, a cuánto equivale el día, a cuánto equivalen los darcís, o cuánto equivale una atmósfera. Estos son los que hay que traer en la cabeza, sobre todo, porque muchas veces no lo vamos a tener a la mano, pero hay que aprendérselas de memoria, estas sí. Y a partir de estas, lo que va a hacer ahorita Luis, va a empezar a hacer ya transformaciones de qué, de lo que estamos haciendo de las unidades de Darcy a las unidades de campo, tomando como referencia estas transformaciones o estas equivalencias de transformación. Adelante, Luis. ok, pues bueno, aquí calculé cada, como quien dice, constante que multiplica a las unidades de campo para hacer la conversión de unidades de Darcy a unidades de campo. Y bueno, aquí nada más pues se puede ver que al multiplicar esto por esto, pues se van los barriles sobre día y nos queda el gasto en centímetros cúbicos sobre segundo. Pero bueno, partiendo de esto se hizo con cada parámetro físico que nos marcaba la ecuación. Ah, bueno, y aquí hice una nota, que yo lo hice, pero pues no se puede saltar ese paso de que los radios, como están en un cociente, pues las unidades se van a cancelar. Entonces no importa si hacemos la conversión ahí o no, solamente que las unidades de los radios pues deben de ser las mismas. Y lo único que hice es que ya que obtuve todos mis factores, pues los multipliqué, o bueno, los sustituí en la ecuación inicial y fue haciendo las operaciones y los análisis de unidades de tal forma que se fueran cancelando las unidades de cada parámetro y al final me diera barriles sobre día. Y obtuve esta constante, que es de 0.001127 y Liza en su presentación ahí venía ese factor. No sé si lo alcanzaron a ver. Pero bueno, ya a partir de esto, pues lo que nos pedían calcular era cómo se llega al otro factor, que era de 0.0708. Pero bueno, al multiplicar la constante por los dos pi, que también es una constante, se llega a la ecuación. Es correcto, compañero. Y otra cosa fue que, bueno, en la fórmula que nos dio el profe, pues tenía el factor volumétrico del aceite, pero bueno, ese únicamente se saca sustituyendo el gasto de aceite, que aquí está a condiciones de yacimiento, y pues se sabe que el gasto de aceite a condiciones de yacimiento es igual al gasto de aceite a condiciones estándar por el BO. Y, y bueno, y ya nada más despejé y ya nos da la ecuación que mostró el profe. Muy bien, la verdad es que bastante buena la tarea, muy clara y bastante. Un favor, compañero, para tenerlo ahí en el grupo. Sería tan amable de que se las pudieras compartir en el WhatsApp a tus compañeros para que la pudieran tener, porque sobre todo está muy didáctica como la presentaste. Sí, profe. Por favor, si la puedes compartir en el WhatsApp, así todo el mundo la puede tener.
también para los que no pudieron asistir al día de hoy. Ya registré quién mandó la tarea que no, entonces al final ya no tenemos tema, nada más para que la tengan ahí, porque les repito, parte de los ejercicios que vienen en el examen es a partir del desarrollo de esta expresión, ¿no? Entonces hay que tenerla bien en mente. Muchas gracias, compañero. Muy buena tarea. No, de nada. Son las 5:20, ya llevamos una hora. Vamos a hacer una pausa de unos 12 minutos. Entonces, ¿quieren? Son 5:22, 5:35. Nos vemos aquí para que vayan a comer algo rápido, se despejen y venimos a empezar a ver lo que es tensiones interfaciales. 5:35 nos vemos, compañeros.